Tengan muy buenos días para todos y todas. Este día, como les decía al inicio, para los que se acaban de unir, vamos a continuar con el tema sobre el proceso de muerte y duelo. Este tema es bastante interesante. Lo primero que vimos es, vamos a ver de lo general a lo específico. Primero vimos en qué consiste el proceso de la muerte y el duelo. Luego vimos las fases de la muerte el día de ayer, según Gisbert Calambuy, que es un médico forense. Vimos en las etapas en que el cuerpo deja de percibir todos sus órganos, sus signos vitales. Entonces pierde poco a poco las funciones vitales hasta que llega un momento que es declarado muerto clínicamente, donde hay el total cese de las funciones vitales. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con ese cuerpo después de la muerte. Vamos a ver los signos positivos del cadáver. ¿Qué es lo que ocurre horas después de que ese cadáver ha fallecido? Vamos a ver la transformación, siempre y cuando ese cuerpo no esté embalsamado, porque cuando ya el cuerpo está embalsamado, ya sufre otros cambios, porque ya inyectan químicos, ya inyectan lo que es el formol para el mantenimiento del cuerpo y evitar la descomposición. Entonces, sin nada más, pues vamos a dar inicio. Por favor, tomen apuntes. Si hay alguna duda, alguna pregunta, pues la aclaramos al terminar la clase. Bueno, el día de hoy vamos a ver los signos positivos del cadáver. Este es el tema, el subtema, valga la redundancia, del tema 7, el subtema 7.2. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de nuestra clase? Vamos a identificar la clasificación de los signos del cuerpo humano posterior a la muerte. ¿Qué ocurre? Inmediatamente es declarado muerta la persona y es levantado pues el acta de defunción o el acta o la nota que se le realiza dentro del hospital, donde ya cerciora pues que la persona pues ha fallecido. Nos dice que los signos positivos de la muerte son debidos al establecimiento de fenómenos cadavéricos, es decir, que son más tardíos pero más certeros. Inmediatamente lo primero que va a pasar con la persona es el cese de las funciones vitales. Pero luego vienen otros tipos de cambios. Cuando ya aparecen, se ha instaurado la muerte, ya cesado todas las funciones vitales del organismo, se encuentran expensas de factores internos y externos. Aquí lo vamos a ir viendo, son cuatro signos característicos en que la persona, pues, después de pasar de la muerte, pues ocurren ese tipo de cambios. Las imágenes que voy a mostrar a continuación, pues los que son sensibles, pues vamos a tener que aguantar un poquito porque traté de buscar las imágenes que no fueran tan perturbadoras, pero hay algunos que con media cosita ya se ponen un poco sensibles. Entonces, pues créanme de que estas imágenes no va a ser nada comparado con lo que les espera a lo largo de la carrera, más que todos los que van a estudiar medicina forense. Primero empezamos con el primer signo, que es el algor mortis. ¿Qué es el algor mortis? Bueno, es el enfriamiento del cuerpo, es el descenso de la temperatura. Sabemos que cuando una persona muere, se enfría, pero ¿a las cuántas horas ocurre? Puede ocurrir primero a las primeras horas, pero puede haber un descenso significativo alrededor de las 3 o 4 horas y disminuye por lo menos medio grado centígrado por hora.
Es decir, si el paciente murió con una temperatura de 36, a la hora va a tener 35.5. Luego a la siguiente hora pues va a tener 35. Luego 34.5 y así va a ir descendiendo su temperatura. Ocurre de una manera gradual, disminuye de un modo progresivo hasta que iguala la temperatura ambiente. La temperatura ambiente de aproximadamente unos 20 a 22 grados centígrados, incluso hasta menos, dependiendo de la época en la que nos encontremos. Entonces, esto se representa porque hay una muerte celular. Sabemos que inmediatamente cesan las funciones vitales, pues ocurre lo que es una muerte programada en la célula. Entonces, las células empiezan a morir porque hay falta de oxígeno. Sabemos que las células se valen de nuestro cuerpo porque hay oxígeno, hay circulación sanguínea, pero una vez que el cuerpo fallece, las células dejan de recibir oxígeno, entonces empiezan a morir. Y entonces empieza el descenso de la temperatura, empieza lo que es la coagulación sanguínea, porque ya dentro de la sangre no hay oxígeno. Entonces empieza este primer signo, que es el algor mortis. Ténganlo siempre presente porque las demás características se parecen bastante a los nombres. Ya se van a ir dando cuenta por qué. Entonces, tengamos en cuenta que el descenso de la temperatura se llama algor mortis. Luego venimos al siguiente signo, que es el signo de deshidratación cadavérica. Esto se debe a la pérdida del agua del cuerpo. Sabemos de que nuestro cuerpo está formado mayormente por agua, pero después de la muerte, como ya hay muerte celular, empieza a haber una deshidratación. Porque se empieza a evaporar esos líquidos que tenemos dentro de nuestro cuerpo. ¿Cómo se manifiesta? Vamos a ver dos signos característicos que son bien puntuales. El primer signo es el signo de Stone-Lewis. El signo de Stone-Lewis es el hundimiento del globo ocular. Cuando el cuerpo fallece y el médico ha pasado alrededor de unas 45 minutos después de la muerte, porque sabemos de que el cadáver permanece en el servicio alrededor de unas 2 horas aproximadamente. ¿Por qué? Porque tenemos que dar ya la muerte en todo lo que le hacemos, pues el amortajamiento, el médico levanta el acta, en todo eso, pues en lo que le hacemos todo el aseo y la preparación del cuerpo para que sea trasladado a la morgue, ocurre alrededor de unos 45 minutos, pero en todo ese proceso que les digo ocurre unas 2 horas, que el cuerpo permanece aislado para que las personas que estén en el servicio, los pacientes, pues no se impacten. Entonces se aleja el cuerpo y se le realizan todo lo que es sus cuidados y su amortajamiento. Si no hay donde llevar al paciente porque el servicio es muy pequeño o porque no hay el ambiente adecuado, pues solo se aísla entre biombos. Entonces, el signo de Stone-Lewis es el hundimiento del globo ocular. Lo van a ver en la primera imagen. Van a ver, abren lo que es el ojo, los párpados, van a ver que hay un hundimiento del globo ocular. Se va a ver como arrugas en la fase de la córnea y se va a ver transparente, se va a formar totalmente transparente y se va a ver el ojo como que estuviera desinflado. O sea, se va a ver arrugado. Eso es un signo característico de deshidratación cadavérica o el signo de Stone-Lewis. Ténganlo siempre presente. Luego está el siguiente signo, que es el signo de Somers. ¿Qué es el signo de Somers? Para que lo conozcan, es esta imagen de abajo. Este es una mancha negra que se forma en la esclerótica. La esclerótica es la parte blanca de nuestro ojo. Entonces se forma esa línea por lo mismo, por la deshidratación, porque no hay líquido. Entonces se forma esa línea negra alrededor de lo que es la córnea y termina en lo que es
triángulo oscuro en la base. El ojo totalmente pierde su coloración. En algunas veces podemos ver que hasta lo que es la pupila, la córnea, la esclerótica, pues se tornan de este color. Y va a haber el signo de Stone Lewis. Eso es un signo característico ya que el cuerpo está entrando en deshidratación y pues se presenta alrededor de los 45 minutos o a las 24 horas. Con los párpados cerrados a las 24 horas, o sea, es decir, al día. Y a los 45 minutos con párpados abiertos. Sabemos que en algunos cuerpos nos vamos a llevar la impresión que hay personas que mueren con los ojos abiertos. Entonces, es algo esencial del médico o del personal de enfermería, pues, cerrar los ojos antes de que ocurra lo que es el rigor mortis, que es el siguiente signo que viene a continuación. Porque cuando ya ocurre el rigor mortis hay una rigidez y ya les voy a explicar por qué. El tercer signo es algo que se llama rigor mortis. Ténganlo en cuenta porque tenemos el algor mortis y rigor mortis. Entonces son nombres que se parecen bastante. Entonces, ¿qué es el rigor mortis? Nos dice que es el endurecimiento y la retracción del sistema muscular. Se inicia alrededor de las 2 a las 4 horas después que ya la persona ha fallecido. Es decir, que el cuerpo se empieza a poner rígido, pero empieza desde lo que es la cara. Por eso les digo yo, cuando una persona ha fallecido, se empieza lo que es el taponamiento de la boca. Hay personas que mueren con los ojos abiertos y con la boca abierta. ¿Qué es lo que se hace en ese entonces? Luego que se ha taponado, se le cierra la mandíbula y se detiene por unos cuantos minutos. O sea, la enfermera o el médico pasa un tiempo deteniendo la mandíbula para evitar que se vuelva a abrir, porque hay un rigor, o sea, hay una resistencia. Entonces pasa un buen tiempo. A veces ponen esparadrapo, pero eso no es muy recomendable porque daña la piel. Entonces se puede llevar un pedazo de piel al poner esparadrapo. Entonces por eso se le pone la mano y se espera un tiempo prudente. Entonces se está viendo, puede ser unos minutos. A los minutos le quita la mano y si ve que ya la mandíbula no se cae, pues lo deja así, igual que en los ojos. A veces, igual, por el mismo motivo que el esparadrapo arranca piel, a veces ponen esparadrapo en los ojos, pero muy raras veces en los pacientes que han muerto con los ojos abiertos. Entonces empieza desde lo que es la cara, luego en el cuello, el tórax, los miembros superiores, el abdomen se pone duro, 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 duro. Entonces, ahí se ve un signo ya de endurecimiento, de rigor, los miembros inferiores. Luego nos dice que este signo desaparece a las 20 a 24 horas en igual orden de aparición, porque después empieza que el cuerpo, además de estar helado, estar deshidratado, estar rígido, aparte de eso, por el mismo rigor mortis, el cuerpo pesa más, porque hay un endurecimiento de lo que es los músculos. Entonces, siempre van a notar eso, que dicen, ¿por qué el cuerpo pesa más cuando se muere? Si pesaba, digamos, unas 120 libras, pero cuando van cargando el ataúd pesa mucho. Entonces, es por eso, porque hay un rigor mortis, endurecimiento de lo que son los músculos. Entonces, nos dice que el rigor mortis brinda una información muy valiosa sobre el momento de la muerte. Esto es bien característico, porque nosotros podemos saber cuánto tiempo tiene un cadáver en el caso de los cadáveres que son encontrados en la calle o son encontrados en estado pues de putrefacción. El rigor mortis nos puede dar como un indicio de cuántas horas más o menos tiene el cuerpo de fallecido.
nos puede dar la fecha y la hora exacta, pero eso es propio de ya de los médicos forenses, que son los que estudian todo lo que tenga que ver con los cadáveres. Entonces, nos dice que gracias al rigor mortis se presenta un cadáver, que presenta un cadáver, es posible también establecer un primer diagnóstico sobre la forma de la muerte y conocer la última postura que adoptó la persona en el momento de morir. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay personas que son encontradas muertas y en posiciones pues que a veces nos da el indicio que tuvo una muerte cruel. Las imágenes que voy a mostrar a continuación son algunos de esos casos. Por favor, los que son sensibles, pues traten de no verlas. Esto son posturas de rigor mortis. En la primera imagen, muchas veces van a ver signos en que el cuerpo se levanta de la cama, o van a ver historias o anécdotas donde dicen que el médico estaba haciendo la autopsia, por ejemplo, y que el paciente se sentó. Entonces, nos dice que es un dato curioso porque es un signo reconocible de muerte que es causado por un cambio químico, como les había dicho al principio. El rigor mortis es un cambio físico y químico en el cuerpo, porque los músculos que causan un estado de rigidez técnicamente causan que el cadáver realice movimientos involuntarios. Es por eso que le vengo a traer esta imagen. Es decir, como empieza a ver la liberación de todas esas sustancias que dan al músculo la capacidad de hacer movimientos involuntarios, puede haber en el caso, en algunos cadáveres, no en todos, que el cuerpo realice movimientos, mueve una pierna, se siente, se pare, porque empieza a secretar todas esas sustancias químicas que hay dentro de nuestro organismo, dentro de nuestros músculos, empiezan a salir, empiezan a liberarse. Entonces, puede haber este signo y puede que no ocurre en todos los cadáveres. También este es otro signo que puede ser que la paciente o el paciente quede con eso. Los que han tenido muertes traumáticas, como en la imagen de abajo, podemos medio hacernos una teoría de lo que pudo haber ocurrido con la persona. Podemos ver que tal vez quedó abrazando a alguien, se le quitó el objeto o algo y la persona pues quedó en esa posición. Entonces es bien difícil volver a regresar a la persona con rigor mortis. Se puede, pero hay que tener mucho cuidado de no fracturar algún hueso. Igual que aquí, podemos suponernos por la imagen que puede ser que haya tenido una muerte cruel, que tal vez pues fue torturado, no sabemos. Entonces, muchos adoptan esas posturas. Entonces, gracias al rigor mortis, podemos darnos una idea de qué tipo de muerte pudo haber tenido la persona, cuántas horas posiblemente haya tenido de muerto o cuántos días, porque muchos son encontrados a veces a los 10, 12, 15 días al mes, o a veces hasta los meses y meses, cuando ya pues son enterrados en fosas clandestinas y son encontrados descompuestos, pues ya los médicos criminalísticos y los médicos forenses son los encargados pues de hacer todo ese tipo de estudios. Luego traemos el último signo, que ya es el livor. ¿Qué es el livor? Es ya el aspecto o el tono morado o violáceo que el cuerpo adopta. Van a haber casos, tal vez ustedes han tenido la oportunidad de ver cadáveres que ya están como de un tono morado. Esto puede ocurrir alrededor de 2 a 4 horas posterior al fallecimiento. Ya he tenido la oportunidad de ver cadáveres con livor mortis. Nos dice que se presenta porque se deposita sangre en las partes declives, es decir, las partes de mayor apoyo en el cadáver.
o a veces ocurre por la misma coagulación sanguínea, dependiendo de la posición en que adopte el cadáver. Por ejemplo, si lo tenemos de cúbito dorsal, las partes moradas van a darse mayormente en lo que son la espalda y todos los puntos de presión que tenga el cuerpo. Entonces se debe por la falta de circulación y por la acción que ejerce la gravedad sobre la sangre. Además que hay coagulación sanguínea. Empieza a manifestarse por unas pequeñas manchas de color violáceo o de color morado. Y ya les había dicho que se presenta alrededor de 2 a 4 horas después de que ha fallecido el cadáver. Entonces voy a mostrar otras imágenes que también los que son algo sensibles, por favor. Aquí es un signo de lividez, así se le conoce, como signo de lividez. Entonces, podemos cerciorarnos también. Por ejemplo, aquellos cuerpos que son encontrados donde tal vez tenía la mano encima, le quedó esa parte blanca porque hay un punto de apoyo, pero todo el resto del cuerpo también es de color morado, porque ya el cuerpo ya no hay coagulación sanguínea, ya no hay circulación sanguínea, hay falta de oxígeno, el cuerpo se empieza a poner morado, morado, morado. Entonces, en los puntos de presión queda una parte blanquecina. Ahí también le toca a los médicos forenses, también pueden darse pues la pauta como para saber si ese cadáver, la forma en que murió el cadáver. O a veces, cuando son muertes violentas, a veces quedan hasta, digamos que tenga una soga en el cuello o un lazo, les queda marcado y pueden saber que el paciente pues tuvo una muerte cruel. A veces también quedan huellas dactilares o quedan pequeñas señales tal vez de la persona que cometió el crimen, y muchas veces los cuerpos después de una autopsia pues son revelados que tenía signos de haber sido tenido una muerte cruel, pero si ha tenido una muerte natural es de igual manera. Ya los cadáveres no se ven de este aspecto, sino que se ven totalmente morados. Entonces, como vemos, se forman en los puntos de presión, se forman las manchas moradas. Aquí vemos algo que tal vez no tiene, un cuerpo que no tiene muchas horas de haber fallecido. Entonces empieza lo que es el signo de lividez. También se ponen pálidos porque ya no hay circulación sanguínea. Por eso es que en los puntos donde no hay mucha presión, se forman ese aspecto blanquecino. Y aquí hay una combinación de lo que es el rigor mortis con el livor mortis, que es la rigidez más la lividez, que es la coloración morada, y el cadáver pálido. Son cadáveres con muertes crueles. Igual manera, puede ser que haya tenido una muerte natural. Lo mayor que pasa cuando son muertes naturales es que queden con los ojos abiertos o con la boca abierta. O puede quedar pues con las manos un poco levantadas, tal vez, porque a veces hay pacientes que empiezan a hacer un gran esfuerzo al momento que están falleciendo. Fallecen de una forma que impacta, porque no sabemos todavía por qué ocurre que hay pacientes que empiezan una agonía dolorosa. Entonces, tal vez quedan con la boca abierta, los ojos abiertos o hasta doblados, retorcidos. Entonces, porque no sabemos qué es lo que siente esa persona al momento que está falleciendo. Lo único que nos toca, pues, es tratar de darle el apoyo hasta el último momento. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Los 4 signos: algor mortis, deshidratación cadavérica, rigor y livor mortis. Entonces, pasamos a lo que es el espacio de preguntas y respuestas. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud o algo que quieran expresar. Me preguntan, voy a responder esta pregunta: ¿qué es el formol?
El formol, cuando vayan a la universidad, lo van a conocer hasta el olor característico, porque toda la facultad huele a formol. El formol es un químico que se utiliza para el mantenimiento de los cadáveres. Eso va a ser característico y se van a familiarizar tanto porque hasta cuando están recibiendo clases, huelen a formol las aulas. Entonces es algo característico, es una sustancia química que se utiliza para el mantenimiento de los cadáveres. Entonces, eso es el formol y lo van a oler. Y tengan cuidado para los que son alérgicos, porque en lo personal yo solo estornudando pasaba con ese olor a formol. Cada vez que iba y traía olor a formol a mi casa y trataba de darle el mantenimiento a mi ropa porque me quedaba tan impregnado, porque es un olor, créanme que es insoportable, queda uno con una gran alergia. Entonces, traten de usar mascarilla cuando vayan a sus prácticas. Me preguntan los que mueren así por livor mortis, ¿mueren como torcidos? No, si mueren así, es rigor, no es livor, porque el livor es la coloración morada que adoptan. Si mueren con rigor mortis y están así, pues los enderezan, pero tratan de no fracturar un hueso, porque la rigidez pues puede llegar a fracturar. Entonces, se trata de hacerlo poco a poco, pero eso les toca a los médicos forenses. No sé si tienen otra duda, alguna pregunta. Digo una pregunta. ¿Sí? Cuando, bueno, una persona muere, ¿cuál es la parte del cuerpo que se comienza a poner helada primero? Primero son las extremidades, las manos y los pies. Luego ya podemos ver que empieza a ponerse pálido y inmediatamente, quizás como a la media hora, el cadáver empieza a sangrar por todos los orificios. Entonces por eso se taponan, porque empieza a ver, se empiezan a poner helados de las extremidades. Es lo primero que empieza. Los dedos, las manos, y empieza a subir todo, hasta llegar a lo que es el rostro, empieza a ponerse pálido. Como hay falta de circulación y falta de coagulación sanguínea, pues empiezan a haber sangramiento de orejas, sangramiento pues en la nariz. Si tienen catéteres también empieza a haber sangramiento por todos los orificios. Entonces por eso se empiezan a taponar y hasta se defecan, por eso se les ponen pamper. Fíjese que yo la semana pasada fui a revivir una señora, la hermana de un señor, obviamente, me dijo de que si le iba a tomar la presión al señor porque había pasado dormido toda la mañana y ella estaba preocupada. Y cuando llegué, pues yo lo vi algo raro al señor. Y cabal de que le tomé el pulso en la parte carotidia y no tenía. Después con el estetoscopio quería ver el ritmo cardíaco, no le sentí. Y luego lo vi pálido. Y cuando le intenté tomar el pulso radial, las manos las tenía bien tiesas, por decirlo así. Y le dije, mire señora, lo siento mucho, pero yo creo que se le murió, le dije. Y llamé a un doctor que conozco aquí cerca y cabal le vino a decir de que ya estaba muerto. Y solo las manos señaladas. Sí, y ya quizás no tenía mucho tiempo de haber muerto, porque si tenía ya lo que era el algor mortis, a lo mucho quizás tenía menos de 2 horas de haber muerto, porque si no, no sabes, no sé si tenía rigidez, Sí, pero estaba bien, de las manos quedó como unido, así como las manos en el abdomen, así como agarrado. Y cuando le intenté separar, ya no, o sea, estaba bien unido. aproximadamente tenía de 2 a 4 horas de haber fallecido. Entonces, bueno, igual, esos son los signos que presentan. Algunos cadáveres, no todos, defectan, porque como hay un relajamiento de esfínteres, los esfínteres son los orificios, para que comprendan. Yo creo Me que sí, pregunta,
Yo creo que sí se debe haber pecado porque le estaban saliendo hormigas de la parte de ahí. No se habían fijado. Sí, es que la mayoría se defeca por el relajamiento de esfínteres. Hasta se hacen sus necesidades. Por eso es que se bañan y se les pone pamper porque no los va a mandar hacia el ataúd todo sucio. Entonces, por eso es que se les hace la preparación. Todas las personas que mueren por causa de algún rayo o algo, con lo que mueren por, digamos, por impacto de algún rayo, pues sufren lo mismo, incluso quedan hasta rígidos, de una vez quedan con una posición no muy agradable. Igual trata de dárseles, pues, trata de ponérseles en una forma digna, porque enterrarlos en un ataúd, tal vez con una pierna levantada, se trata de hacer pues con tranquilidad, tratar de no quebrarle un hueso, porque podemos ser hasta demandados por la familia. Imagínense que lleven el cadáver a una autopsia y salió que está fracturado y la persona tal vez no murió de eso, entonces le van a echar la culpa a la persona que hizo pues el amortajamiento, porque tenemos que tener ese cuidado. Nunca tenemos que fracturar un hueso. Primero porque no es no es el deber ser de nosotros. Es por simple lógica. Traten de encontrarle la lógica a las cosas. No sé si tienen alguna otra duda, alguna pregunta. Si no, pues llegaríamos hasta acá. Entonces, no se les olvide que los 4 signos son algor, rigor, livor y primero algor. Deshidratación, rigor mortis y livor mortis, para que no se les vaya a olvidar, porque algor, rigor y livor se parecen, pero el algor es el enfriamiento, la deshidratación, el rigor ya sabemos que es la rigidez y el livor es la coloración morada. Entonces así es como se los aprende. No sé si tienen alguna duda, pues si no llegaríamos hasta acá porque ya nos queda menos de 1 minuto. Entonces, me preguntan aquí si se les retira. Aquí no es permitido retirar ningún órgano. En otros países sí, pero aquí no. Entonces, si no, pues llegaríamos hasta acá. Muchas gracias por su atención. Que tengan un feliz día. Nos vemos hasta la próxima semana con ustedes. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Se cuidan y estudien. Adiós, Liz.